54 fue el pontificado de su sucesor Liberio quien la estableció. El uno la decretó y el otro la estableció. Uy, papi, anota esos nombrecitos: Liborio, Ambrosio. Liborio, Ambrosio, sí. Entonces vemos así que si los apóstoles y los padres de la iglesia ignoraron tal festividad, ¿por qué deberíamos nosotros darle la trascendencia que se le da? Pero sobre todo que desviamos el verdadero motivo de lo que debiera ser esa celebración. Entonces, la elección del 25 de diciembre y el título de la fiesta tiene su origen directo en el calendario romano. Entre las fiestas paganas que celebraban los romanos había una llamada Día Natal del Sol Invicto, Dies Natalis Solis Invicti. Dicha fiesta se hacía en honor a los emperadores romanos de la decadencia. En ella estos hombres se hacían venerar como la encarnación del Sol Invictus. Esta fiesta unía en el plano mitológico a las divinidades en el ciclo anual del Sol, que durante el solsticio invernal, gracias al posterior alargamiento progresivo del día, parecía volver sobre la tierra como por un renacimiento. Eso era una simbología solar y fue ciertamente adoptada por el cristianismo para calificar a Cristo como el sol de nuestra vida. Eso fue lo que ellos dijeron. Entonces, sin darse cuenta, al celebrar la fiesta de la Navidad, muchos cristianos estaban participando de una fiesta pagana romana en honor de los emperadores. Ellos consideraban, los romanos, que su dios el sol cada año se volvía niño. Entonces le celebraban el nacimiento del niño sol. ¿Y qué es lo que se celebra acá en la Iglesia Católica? El niño Dios. El niño Jesús. De ahí quedó el niño. Claro. Y si usted ve, hay iglesias que ellos las tienen dedicadas: Divino Niño de Atocha. ¿Acaso Jesús se quedó enano? ¿Cómo es de Colombia, papi? El divino niño. El divino niño. El niño, ¿qué? El niño Dios del 20 de julio. Del 20 de julio. Y si ustedes vieran la romería. 20 de julio porque queda en el barrio 20 de julio, en una iglesia grande que hay. Ajá. Mire, yo tengo, para el que quiera ver, un testimonio de un exobispo que la Gestapo lo mandó a matar también, cuando sacó el video de su testimonio. Él era un obispo chileno-mexicano, y él cuenta que cuando una iglesia le bajaba la asistencia, entonces el cura escribía a Roma, y de Roma le mandaban o mandan una imagen grande, bien bonita, de una virgen que ya va preparada. A él lo entrenan y le enseñan qué es lo que tiene que hacer, que hay unos tubitos que están conectados con unos tubitos capilares hacia los ojos de la imagen de la Virgen. Entonces, cuando entra el más chismoso o la más chismosa del pueblo, la ponen a llorar sangre. Entonces ahí mismo se riega la bola: la Virgen lloró, la Virgen lloró. Y entonces eso se llena y empieza la gente a ir y a botarle billetes. Entonces por eso vuelve la parroquia y crece. Sí, yo he oído supuesto de que la ¿Sí? Virgen que llora sangre. ¿Sí? Ahora sí ya Entonces, sabemos. Yo creo que, mire, hay una cantidad de libros de historiadores de esa época y anteriores a que, en donde ellos hablaban de que los que dirigían la Iglesia Católica en esa época, ellos, para atraer a los paganos, entonces adoptaron ese culto al sol y lo convirtieron en el culto a Jesús, en el culto a la Virgen, al niño cargado, y nos
nos fueron metiendo, porque mi familia fue víctima de todo eso por los siglos de los siglos hacia atrás, en los que se tragaron el cuento de que la Virgen hacía milagros, que el niñito Jesús hace milagros, ¿ah? Y si usted se da cuenta, nada de eso está en la palabra de Dios. No. Nada de eso. No. No obstante, hay personas que si usted les llega a hablar de esto que estamos hablando aquí, lo tratan mal. Se ponen bravos. Sí. Claro. No le ocurre no ser respetuoso. ¿De qué va a saber más que el Papa? Si ellos a los mismos curas le prohíben leer la Biblia. En el testimonio que les digo yo del que era cura, del ex jesuita Alberto Rivera, a él le regalan un día un Nuevo Testamento y él dice: donde me lleguen a agarrar a mí con esto aquí, mejor dicho, me meten en el incinerador. Le tocó abrir un hueco en el colchón, tenerlo ahí metido y meter una linterna, y por las noches, cuando todo el mundo estaba durmiendo, él sacaba su Nuevo Testamento, que era protestante, a leerlo, y dice que la palabra de Dios le fue llegando y lo fue enamorando, y él no podía parar de leerlo. Dice, porque la palabra de Dios es viva, y a nosotros nos prohibían leer la Biblia. Entonces, mire que en el pedazo que les leí de la enciclopedia, el mismo catolicismo reconoce el innegable vínculo entre la pagana fiesta que se hacía al sol y luego se la aplican al supuesto nacimiento de Cristo en esa fecha. ¿Ya? Entonces, yo vuelvo y digo, si nos vamos a reunir a hacer una celebración en el nombre de Jesús, vamos a darle primero el regalo a Jesús. Amén. Vamos a estar en oración, hacemos alabanza, hacemos adoración, lo exaltamos, y después de que le hagamos esa exaltación y le demos gracias de que por su nacimiento y su venida aquí a la tierra, nosotros tenemos la historia de su vida en la que Él nos deja todas las instrucciones de cómo tenemos que ser los cristianos hoy en día. Y después sí que terminemos eso, sentémonos y hacemos coinonía, pero que el principal motivo sea Jesús. Amén. Ahí sí que se cumpla lo que dicen, que Jesús es el motivo de la estación. ¿Ya? Voy a, para finalizar, quiero darles ahí de la carrera un pedacito de historia de lo que es el árbol de Navidad. El primer árbol de Navidad, como yo les decía el domingo, fue decorado con sangre. Y ese árbol viene de una leyenda que se menciona también en la Alemania precristiana. Se realizaban dos ritos, el primero al dios Odín. Su rito consistía en que un grupo de guerreros se reunía en torno al roble sagrado de Odín y a manera de tributo ofrendaban las vidas de los prisioneros de guerra. El segundo rito estaba dedicado al dios Thor, que era hijo de Odín. En su nombre realizaban una ceremonia con pencas de palma de 12 hojas cada una de las cuales representaba un mes del año. Al finalizar la ceremonia encendían la punta de cada hoja y apilaban las palmas en forma de pirámide, formando una hoguera en su honor. Pero estos ritos sufrieron un cambio importante a partir del siglo VII, con la llegada a Alemania de un monje que fue conocido como San Bonifacio. ¿Usted lo han oído nombrar? No. ¿No? ¿Y qué pasó? Se me... ¿Usted en qué instituto bíblico estuvo? ¿En el del Chavo?
Ah, sí. Al darse cuenta de los sacrificios San humanos que Bonifacio. practicaban los nativos en el roble dedicado a Odín, San Bonifacio decidió usar un abeto para evangelizarlos a través de él. Aprovechando su forma triangular, logró transmitirles el concepto de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También poco a poco consiguió que los nativos se convirtieran a la religión cristiana y que empezaran a adorar este abeto como el árbol de Dios. Los que usaban antes para los sacrificios, pues él les enseñó que lo empezaran a adorar como el árbol de Dios. Los primeros árboles de Navidad, tal cual como se conocen hoy en día, con adornos, no con cabezas sangradas, adivinen quién fue que le dio por eso. Nuestro Martín Lutero. ¿Verdad que se prestó para eso? Pues, o sea, yo me imagino que no lo hizo con mala intención. Él todavía era un monje, no era todavía un protestante. Él regresaba a casa un día y observó que la luz de las estrellas centelleaba en las ramas de los árboles cubiertos de nieve. Esto le hizo recordar la estrella de Belén que vio a los pastores la noche en que nació Jesús. E inspirado por esta imagen, arrancó un árbol, lo llevó a su casa y lo decoró con velas, nueces y manzanas, tratando de explicar así los regalos que los hombres recibieron con el nacimiento de Jesucristo. Eso lo hizo mientras él era un monje. Entonces, muchas personas lo empezaron a copiar a él y empezaron a adornar con velas y con luces y todo eso los árboles de Navidad. En Inglaterra, el árbol de Navidad llegó hacia el año 1846 gracias al matrimonio del príncipe Alberto, que era alemán, que era donde celebraban los ritos paganos del dios Odín y del dios Thor. Y se casó pues con una mujer de ahí, y por ello pidió que se colocara un inmenso árbol de Navidad en el castillo de Windsor, y fue tal su aceptación que pronto se propagó a la clase media y luego a las clases trabajadoras. Los árboles y sus significados. En muchas religiones, sobre todo las orientales, el árbol es un signo de encuentro con lo sagrado. Hay como una creencia. Los ateos pues no creen en Dios, ¿cierto? Entonces ellos practican una cosa que se llama teosofía. Ellos ven en cada cosa, en cada objeto, un ser divino. Para ellos un árbol es algo que se puede adorar. El agua, las estrellas, a todo le dan como una naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, en Mesoamérica el árbol guarda un significado místico. Inclusive consideraban el ahuehuete como árbol sagrado, no el alcahuete. Las tribus nórdicas, europeas y americanas tenían árboles sagrados alrededor de los cuales se reunían para ritualmente entrar en comunión con Dios. ¿No se acuerdan que los indios de estas tierras hacían tótems? Que tallaban un árbol, agarraban un árbol y lo tallaban con diferentes figuras y adoraban eso. ¿Ah? El árbol de Navidad, que adorna la mayoría de los hogares de todo el mundo con sus adornos multicolores y sus luces resplandecientes, en cuya cúspide aparece la estrella de Belén, es nada menos que otra de las fiestas paganas que se celebraban en la antigüedad. No se puede dar una razón lógica del por qué un árbol en cuyo tronco aparecen el niño Jesús, José, María, los apóstoles y los animales. La Biblia no menciona que hubiera un árbol en la cabañita donde nació Jesús, ni tampoco se sabe desde cuándo se comenzó a asociar este extraño árbol con el nacimiento de Jesús. Las tribus paganas del norte europeo rendían culto a los árboles, en los que veían la encarnación de extrañas deidades. Al convertirse al cristianismo, encontraron el árbol de Navidad, y ese fue un resabio que les ayudó a conservar su superstición.
Entonces, eso para que vamos aprendiendo, y cuando algún día alguien les diga, bueno, ¿y usted por qué no celebran la Navidad así como nosotros? Y uno dice, no, nosotros la celebramos de tal manera. Y esto sucedió en la antigüedad. ¿Quiere creerlo? Bien. No importa. Ustedes cumplen con sembrar la palabra, con sembrar el mensaje, con decirles la verdad. Habrá personas que lo acepten y van a decir, un momentico, enséñeme. Pero ustedes vienen, me piden el estudio y yo les doy el estudio. ¿Ah? Entonces, vamos al final. Y por último veamos al gordo Santa Claus. Esa es la leyenda más exitosa de todas. En cuanto a comercio se refiere, eso produce millones cada año. ¿Qué más vende? No, Sí. y el árbol también vende. Claro. Entonces, aun cuando fíjese que yo publiqué en estos días en Facebook porque salió una nota en escribió un libro, ni siquiera un cristiano, una persona del mundo, un libro acerca de la historia de San Nicolás, el cual es tomado como ejemplo para hacer a Santa Claus. Y entonces el tipo se puso a escarbar en los orígenes, porque San Nicolás fue una persona de carne y hueso. El hombre era tomatrago y perdido, sino que tenía una cualidad que era que iba y pedía para llevarle regalos a los niños en las casas de los pobres. Entonces después, como usted sabe que la Iglesia Católica canoniza todo aquello, no importa que haya sido bien malo, pero no importa, él mató a la mamá, pero amaba a los perros, entonces canonice. Desde que es plata. Sí, y desde que produzca billetes. Sí. Entonces, era el origen del gordo, ese chapeado, vestido de satín rojo, terminado con una cenefa de armiño y fajado con un cinturón negro. Esa historia es un poquito nebulosa. La realidad es que cada diciembre, en el supuesto aniversario del nacimiento de Jesucristo, la figura casi mitológica de este personaje regresa a repartir regalos a los niños del mundo en recuerdo del día en que los magos cargados de presentes siguieron la ruta de la estrella de Belén para ofrendar a su nuevo rey. San Nicolás es católico, pero ¿quién es Santa Claus? ¿De dónde llegó? Pues bien, se dice que este amado y ansiosamente esperado personaje no es otro que Nicolás, nacido en la ciudad puerto de Patara, en Asia Menor, hace muchos años. Fíjense que llegó a ser obispo y como tal desarrolló una importante labor social repartiendo regalos entre los niños desprotegidos y ayudando a las mujeres solas. Al paso de los años, la Iglesia Católica Romana lo elevaría a santo por sus buenos actos, por obras. La figura de San Nicolás reapareció muchos años después de su muerte en Holanda, donde en la víspera de su día, el 6 de diciembre, recorría la ciudad misteriosamente repartiendo regalos a niños desamparados y menesterosos. Sus primeras visitas al continente americano se registraron también en el día de San Nicolás para traer regalos a los niños de las colonias holandesas de Nueva York. Sin embargo, dado que la mayor influencia norteamericana es inglesa y que en Inglaterra pronunciaban su nombre como Santa Claus, es así como se conoce en Estados Unidos y en toda América Latina. Ahora bien, no en todas partes del mundo San Nicolás asume la misma apariencia ni lleva el mismo nombre. Papá Noé, mamá tampoco. Nosotros llegaron un Santa Claus de esos robando, ¿no? ¿Ves? Entonces, ciertamente la imagen que ustedes ven de Santa Claus no es la de un santo, ¿no? No. Y antes no tenía una fisonomía definida. Esa imagen que él tiene hoy en día, ¿saben quién se la puso? ¿Quién? Coca-Cola. Ah. Porque ellos necesitaban explotar esa imagen. Comercializar más. Entonces se veía mejor un viejito bonachón, gordito, de barba, y ellos fueron los que sacaron ese diseño. ¿Ya?
Oh. Porque cuando... Porque la fisonomía original de los cuadros que hay pintados de lo que era Nicolás cuando andaba borracho, ustedes ven esos cuadros y ahí se ven demonios. Uy. Demonios. Ustedes ven el cuadro, que yo lo vi en internet, y cuando uno lo ve dice, ¿y a eso fue que canonizaron? ¿Ah? Entonces, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Y lo de los regalos, pues decía un escritor de que había como costumbre que quienes iban a visitar a los reyes, yo los comenté alguna vez, quien va delante de un rey no se aparece con la mano vacía, ¿sí o no? No. Y entonces dicen que le están celebrando a Jesús, pero no hay ningún regalo para Jesús. Y se hace una celebración en la iglesia, y ese día si a la gente le dicen, bueno, da una ofrenda para poder cubrir los gastos, no sale nadie. ¿Por qué? Porque la gente está pensando más en el regalo para para la otra, ¿ya? Pero la obra de Dios por ningún lado. Entonces dice uno, ¿cómo se puede decir que está celebrando una fiesta de cumpleaños a Jesús? Además, miren los regalos que le trajeron en el video. Que la cruz, para que no se le olvide lo que pasó. La palabra para que no se le olvide. Entonces, mire, si uno la mira como se la presentan a uno, es muy bonita. Es bien bonita. Pero como la celebra el mundo, si usted la analiza espiritualmente, no tiene nada de bonito. Los cristianos somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Entonces, el año que viene, cuando nosotros la vamos a celebrar, vamos a invitar personas que no conozcan de Jesús y vean cómo la vamos a celebrar los cristianos, dándole el primer lugar aquí Ay, Dios. a Cristo, demostrando que Él está en nuestro corazón y que Él es el verdadero Rey de nuestra vida. Amén. Que no es ni el materialismo, que no es Santa Claus, que además hemos aprendido a tener contentamiento con lo que Dios nos da. Amén. Entonces, vamos a finalizar. Apáguenme la luz, por favor. Pongámonos de pie. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia está escrita en un orden divino y que en ningún momento la Biblia se contradice. ¿Sí o no? Exactamente. La Biblia no se contradice. Si en los evangelios se menciona algún mandamiento u orden en el libro de los Hechos y en las epístolas, vemos esos mandamientos u ordenanzas poniéndose en práctica. Vemos que la iglesia primitiva siempre procuró hacer la voluntad de Dios. Dios nos llamó a que seamos como la iglesia primitiva, o sea, apegados a las escrituras. Mire, yo ya hablé en mi casa y este es el último año en que yo permití que se ponga un árbol de Navidad ahí. Es el último año en que veo cosas alusivas a Santa Claus. No, que es que son un adorno. A mí no me importan los adornos. Yo voy a celebrar a Jesús y quiero ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y no es religiosidad, sino que la Biblia nos llama a que seamos veraces. La iglesia celebró siempre la última cena, el bautismo,
Esas son las dos ordenanzas. Ya lo demás son añadiduras. Y si vamos a ponerle añadiduras a la palabra de Dios, usted sabe lo que dice ahí. Dice, sea anatema. Pero si nosotros queremos como familia tomar el tiempo de diciembre para hacer una celebración familiar y regocijarnos con Cristo, entonces hagámoslo homenajeando realmente al que se lo merece, a Cristo. Amén. Amén. Primero Él, después que lo homenajeemos a Él, pues entonces vamos a compartir como familia, como hermanos que somos. ¿verdad? Y yo sé que vamos a pasar un tiempo especial. Amén. Como pueblo del Dios viviente tenemos que tener mucho cuidado cómo le honramos. No sea que por honrar a Jesús estemos adorando los símbolos paganos. Algunos dicen, no importa lo que diga la historia, lo que importa es el espíritu con que lo hagamos. El espíritu de la Navidad no viene de Dios. Si vamos a hablar de espíritus, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con lo que decimos, porque Dios es un Dios celoso. Si Dios no perdonó a los ángeles y los expulsó del cielo, mucho menos a nosotros, que estamos llamados a ser levantados como su iglesia santa, limpia y sin manchas. En Ezequiel 27 dice, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Aleluya. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la sabiduría para saber cómo tenemos que afrontar, Señor, las cosas que el mundo nos quiere imponer, Señor. Te damos gracias porque nos das consuelo y nos das tu palabra, nos das guía, nos das tu alimento, Señor, y nos enseñas cómo es que tenemos que celebrar en este tiempo, Señor. Queremos decirte, Señor, que para los cristianos todos los días debe ser Navidad, porque todos los días debemos darte gracias por haber venido a la tierra a echarte encima los pecados de todos nosotros, Señor. Tú no merecías morir como moriste, Señor, pero tú lo hiciste por amor a la humanidad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te pedimos, Padre, que con nuestros actos y con todo lo que hagamos, Señor, te honremos.